En 1921, hace muchos años atrás, una pareja de Suecia, llamados David y Bea Flod, viajaron como misioneros al centro de África, a lo que entonces se llamaba el Congo belga. Se reunieron con otra pareja de misioneros, los Erickson, y los cuatro, el matrimonio Flod y los Erickson, decidieron llevar el evangelio a una zona, a una región apartada donde las personas nunca habían oído hablar de Jesús. Desdichadamente, cuando llegaron, el jefe de la tribu, allí en el Congo belga, no les permitió vivir, residir dentro de la aldea. Entonces los obligaron a vivir casi a 2 kilómetros de distancia, y el único contacto que tenían con la aldea era un jovencito que el jefe permitió que se les acercara para venderles comida. En un acto de gracia o de misericordia, permitió que un jovencito de la aldea tuviera contacto con ellos, pero nunca se les permitió contactar con los aldeanos. Y Bea, esta dama, terminó llevando a este jovencito que les llevaba comida, terminó llevándolo a la fe en Jesús. Le hizo arrepentir de sus pecados, entregó el muchachito su corazón a Jesús, pero ese fue el único progreso que lograron. Un solo convertido. 4 misioneros, con todos los recursos que eso significa, un solo convertido, un niño, muchachito, ni llegaba a la adolescencia. Nunca tuvieron contacto con nadie más en la aldea. Y finalmente la otra pareja, los Erickson, contrajeron malaria y regresaron a Suecia. De allí eran oriundos los 4. Y los Flod se quedaron solos. David y Bea se quedaron solos. De pronto Bea, que estaba embarazada, también contrajo malaria y murió pocos días después de dar a luz. El esposo cavó una tumba discreta, sepultó a su esposa de 27 años. Bea murió a los 27 años después de parir. Y después que hizo esa tumba y dejó a su mujer allí, David regresó a la cabecera principal de la misión. Se reportó, entregó a su bebita recién nacida a los misioneros que estaban allí y le dijo: yo voy a regresar a Suecia porque yo perdí a mi esposa y no estoy en condiciones de cuidar a esta bebita, no puedo. Dios arruinó mi vida. Ya nada de esto me hace sentido, nada de esto tiene sentido para mí. Y los misioneros que adoptaron a la pequeñita eran americanos y regresaron con la niña, en este caso, a los Estados Unidos. En otras palabras, David regresó a Suecia y los americanos a los Estados Unidos, con la nenita. Cuando yo pienso en esta historia, yo no dejo de preguntarme por qué un misionero con un llamado, con un propósito, que creo que lo tenía, indudablemente, diría algo como: Dios me arruinó la vida. Nada de esto hace sentido. De hecho, yo nunca he tenido que tratar con esa clase de desilusión, con esa angustia, pero es obvio que el dolor era demasiado y desde su propia perspectiva, así es como terminó la historia de su vida. No pudo controlar, no pudo prever aquel final trágico. Y así lo sintió él, que Dios le había fallado. Y pienso que la mayoría de nosotros preferiríamos vivir una historia de vida que pudiéramos controlar. Cuando algo se nos cambia en el guión, también nos llenamos de ansiedad, de preocupación. Porque la mayoría creo que nos gusta la idea de poder controlar, cambiar nuestras circunstancias, decidir nuestros propios resultados. No, esto no era lo que yo había pensado para mí. La enfermedad o es demasiado abrumadora, o la relación está demasiado destrozada, o la situación es demasiado imposible, o el dolor es demasiado fuerte. Yo creo que David Flod había alcanzado ese punto de quiebre, le llaman punto de inflexión o un crack, donde uno se quiebra, siente que el espíritu está amputado y no puede continuar. Pero tampoco yo puedo dejar de preguntarme a raíz de esta historia, ¿qué pasaría si lo que parece a veces el final de nuestra historia en realidad es solo la mitad del guión? ¿Qué pasaría si David Flod, este misionero,
hubiese dicho, tal vez este no es el final, tal vez estoy en la mitad de mi guión. Y este no es el final, tal vez Dios no me arruinó la vida como creo, y tal vez lo que hoy no me hace sentido sí me haga sentido más adelante. La Biblia nos asegura que cuando Dios escribe nuestra historia, estamos confiados de que Él tiene la última palabra. ¿Es así o no? Porque sé o creo que sé lo que va a ocurrir con el resultado final. Entonces atraviesa el dolor con propósito. Entonces, la promesa de Dios es que Él no desperdicia ningún dolor, que de todo lo que nos pase en la vida, Dios va a dar a luz algo bueno, siempre. A veces la gracia hasta nos lastima para poder ayudarnos. Yo no soy un torpe y yo sé que es difícil hallar la gracia en un cáncer. Dice, ¿y qué voy a aprender con esto? Es difícil hallar la gracia en el desempleo, en el divorcio. Pero uno tiene que recordar que ese no va a ser necesariamente el final. Tu vida no se termina con una muerte de un ser querido, con un matrimonio, con hijos que se van de la casa, con una mudanza de país. Siempre, por lo general, estamos en la mitad del libro. Y a veces lo cerramos diciendo, mi vida se terminó. La vida no se terminó. No hay que cerrar el libro, hay que seguir leyendo. ¿Me siguen, sí o no? David Flood, este misionero sueco que mudó a su joven familia al norte de África y ver un solo niño convertido. Luego perdió a su esposa, como te conté, a través de la malaria. Poco después de que su esposa dio a luz una bebita. Entonces este hombre furioso con Dios, y lo entendemos, enterró a su esposa, regaló a la recién nacida y regresó a Suiza. Bueno, a esa hija, le pusieron el nombre de Angie. Se crió en los Estados Unidos con padres cristianos. Esta niña se crió con estos dos misioneros y un día que esta niña revisaba el buzón, por alguna razón desconocida encontró una revista sueca. Se puso a hojearla y una fotografía la dejó helada. Era la imagen de una tumba rústica con una cruz blanca que estaba escrito el nombre Bea Flood. Y Angie reconoció inmediatamente el nombre de su madre porque los misioneros no le ocultaron de que ella era adoptada. Llevó la revista al departamento de misiones para que alguien le tradujera el texto que acompañaba la fotografía. Se sentó y escuchó la historia acerca de la obra que su madre había hecho como misionera. Tiempo después, la joven viajó a Suecia. Esta niña creció, Angie, viajó a Suecia para buscar a su papá. Resulta que él básicamente había arruinado su vida con alcohol. Estaba muy enfermo. Aquel que había sido misionero ahora estaba muy enfermo, de cirrosis y otras cosas devenidas por el alcoholismo. Y Angie relata que entró al diminuto apartamento del hombre, vio botellas vacías de licor. Se acercó al individuo, a su papá de 73 años, que la había abandonado, convengamos, cuando era una niña. Ella dijo, papá, y él inmediatamente comenzó a sollozar. Y ella le aclara y dice, estoy bien, papá, estoy bien. Papá, Dios cuidó de mí. Dios nos olvidó a todos, le dijo él, todavía con mucho rencor. Entonces Angie replicó, papá, yo tengo una historia que contarte. El niño pequeño que tú y mamá llevaron al Señor, el que les vendía cosas, creció y llevó a toda la aldea a la fe en Jesús. La única semilla que ustedes plantaron siguió creciendo y creciendo durante 40 años. Hoy en día más de 600 personas africanas están sirviendo al Señor en la aldea porque ustedes fueron fieles al llamado de Dios en sus vidas. O sea, no fueron a África en vano, papá. Mamá no murió en vano. Y David comenzó a llorar durante horas. Se reconcilió con Dios y a las pocas semanas partió en paz hacia la eternidad. Pasaron los años y allí su esposo y su pequeña hijita fueron a una conferencia evangelística en Londres. Esta es allí que luego creció y tiene su propia familia. Y allí en Londres había varios dirigentes de iglesias de África que fueron a dar sus reportes. Uno de ellos era Besaire, superintendente de la Asociación de Iglesias de ese país.
y dijo: en el stage tenemos 32 estaciones misioneras en África, un hospital con 120 camas, varias escuelas cristianas, nuestras iglesias tienen 100.000 cristianos bautizados. Y apenas terminó, allí se acercó al predicador y le hizo esta pregunta, dice: pastor, reverendo, ¿usted conoció a una joven de casualidad misionera, a una pareja en realidad, llamados David y Bea Flood? Lo único que yo puedo decirle es que vivían en la cima de una montaña. Y el predicador dijo: sí, madame, yo era el niño que le vendía pollos y huevos. Y fue Bea Flood la que me guió a Cristo. ¿Quién eres? Y ella dijo: yo soy la hija de Bea, yo nací en esa montaña. Entonces las lágrimas rodaron por las mejillas del hombre y se abrazó, y dice, y al estilo africano empezó a menearse, a danzar y a decir, mientras lloraba: muchas veces yo me pregunté, ¿qué le pasó a la pequeña niña cuya madre murió por nosotros? Niña, debes volver, aunque ya no era niña, debes volver a tu lugar de nacimiento y enterarte que tu mamá es la persona más famosa de nuestra iglesia. Así que ella accedió, y luego de meses de planeamiento, allí y su esposo hicieron el largo viaje a ese lugar tan especial. Y ella relata: el pastor de la aldea nos guió a la cima del monte, toda la gente siguiéndonos como si fuéramos celebridades. Y en la cima, ya en un lugar llano, bajo un bosquecito de árboles, el pastor señala con el dedo y dice: este es el lugar donde tus padres hicieron la choza donde naciste. Luego volteó y señaló una tumba rodeada de cemento, una cruz blanca que decía Bea Flood, 1896-1923, tiempo de nacimiento y deceso. El pastor abrió su Biblia rodeado de cientos de creyentes y leyó una simple línea del Salmo 126:5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, con alegría cosecharán. Dios más que nadie sabe lo que significa sembrar una semilla que parece que hoy no da ningún fruto. Yo no dejo de pensar qué hubiese pasado si David Flood hubiese creído que estaba nada más que en la mitad de la historia, que ese no era el final, que la historia de Dios se cuenta desde que nacemos e incluye la eternidad, no los 70, 80, 90 años que estamos aquí. Y si en lugar de cerrar el libro, David hubiese seguido leyendo su historia, entonces puede que esto que te sucede no tenga sentido ahora. Pero Dios me dice que te diga: simplemente sigue leyendo, no te entregues, no te rindas. En algunos casos, algunos vamos a tener que seguir leyendo hasta la eternidad, porque se va a cerrar los capítulos del otro lado del sol. Entonces la Biblia nos asegura que cuando Dios escribe nuestra historia, podemos estar confiados que Él tiene la última palabra. La gracia de Dios puede redimir cualquier cosa, cualquier vida, cualquier desastre que hayamos hecho. Lo que hay que hacer es aceptar el temblor. Es decir, esto es lo que me toca vivir ahora. Aceptarlo. No renegar de Él, no enojarse con Él, no rogar y rogar y rogar que Dios lo quite. Aceptar el temblor. Si el corazón, la mano o alguna otra cosa nos tiembla, algo Dios tiene en mente de hacer con ese temblor. Hablo en términos metafóricos, claro. Y como dije, cuando aceptamos la debilidad y además conocemos el final, todo es más fácil de seguir, de digerir, todo es más fácil de entender. Después de todo, Dios nos regaló este alerta de spoiler en Jeremías 29:11. Dice: porque yo conozco y tengo planes de bien para ti. Planes de bienestar tengo para ti, no de maldad, no de calamidad. No te voy a permitir tragedias, a fin de darte lo que realmente siempre has estado esperando. Hay una versión que dice: tengo buenos planes a fin de darte el final que siempre estuviste esperando. Así que hazte un favor en esta tarde, mañana, noche, conforme nos estén mirando. Aunque duela, no cierres el libro, sigue leyendo. Ya vas a ver, te lo prometo, que al final de la historia, todo este dolor va a tener propósito y fundamentalmente mucho sentido.